Bueno, pues buenas tardes, bienvenido todo el mundo a esta nueva sesión de Mastermind, en este caso la octava, con nuestro ponente de hoy, con Manuel Santos Bermejo, y la temática de la paradoja de la fisioterapia, ¿vale? Bueno, vamos a presentar a este ponente. Manuel Santos es compañero nuestro, es graduado de fisioterapia por la Universidad de Valladolid, máster oficial de fisioterapia musculoesquelética avanzada para el tratamiento del dolor por la Universidad Autónoma de Madrid, Centro Universitario de La Salle. Tiene especialidad en trastornos de articulación temporomandibular y dolor cervicoorofacial y cefaleas. Ha estado haciendo un internship universitario en Dinamarca. Estuviste en Dinamarca, ¿no? Sí, ¿De Erasmus se supone? ¿O haciendo un intercambio universitario? Sí, fue algo parecido, pero bueno, se chafó un poco por el tema del COVID. Ay, hombre. Es un país maravilloso. He tenido compañeros ahí haciendo temas de Erasmus y la verdad es que vinieron todos encantados, si no fuera por el frío que hace. Bueno, ha trabajado en la Gerencia de Atención Primaria de Burgos haciendo labores de rastreo y seguimiento epidemiológico dentro del equipo de la pandemia COVID-19, con el equipo COVID. Además, ha trabajado también en el ámbito de la atención deportiva, por decirlo de alguna manera, y además tiene experiencia realizando charlas educativas, sesiones de ejercicio terapéutico grupales en pacientes con dolor crónico, etcétera, 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 etcétera. Así que, Manuel, la paradoja de la fisioterapia, todo tuyo. Bienvenido. Bien. Bien, sí, te iba a decir que la presentación mía casi mejor, más cortita, porque la charla yo creo que se va a pasar un poquito de tiempo. Entonces, vamos, para ir directamente ya al grano con lo que importa. Pues adelante. ¿Ahí está bien compartido? Dale a presentar, eso es. Ahí sí que podéis ver bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos ya directos al grano. Bueno, la charla se titula así, la paradoja de la fisioterapia, que igual es un término pues que bueno, es lógico que no se entienda bien desde el principio. Y nada, para eso está la charla, para explicar un poco este término y por qué tiene tanta relevancia a día de hoy. Estos son un poco los puntos que vamos a tratar. Primero, pues eso, presentamos el término, explicamos lo que es. Luego hablamos de la historia de la fisioterapia, que aquí es, pues bueno, donde más me ha costado hacer un resumen de todo, es decir, como los hitos históricos que nos han llevado pues hasta el momento en el que se encuentra la fisioterapia, que yo creo que se encuentra en un punto de inflexión ahora mismo, a día de hoy. Luego, en el punto número 3, pues intentaremos responder a la pregunta de si es el fin de la fisioterapia o si va a ser pronto o si se va a acabar tal y como la conocemos ahora. Y luego el punto 4, pues es simplemente presentar algunas fuentes más, aunque todas en cada diapositiva yo creo que están referenciadas. Y el último punto es simplemente el debate, que sí que creo que estaría bastante guay que hubiera opiniones sobre esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. El término como tal de la paradoja, pues bueno, lo acuñó este profesor de la Universidad de Nueva Zelanda, David Nichols, en su libro que precisamente se titula El fin de la fisioterapia. Y en él hace básicamente pues lo que voy a intentar yo hacer ahora. O sea, todo este trabajo, esta presentación es básicamente su traducción y presentación de manera reducida, ¿vale? En forma de charla. Entonces, bueno, para hablar un poco de lo que es la paradoja de la fisioterapia, primero tenemos que definir un poco cómo está la fisioterapia a día de hoy, ¿no? La fisioterapia en la actualidad. Entonces, 3 puntos son importantes. Lo primero, decir que es una profesión sanitaria reglada y ortodoxa, ¿vale? Como puede ser la medicina o la enfermería, lo cual eso nos da pues ciertos derechos y también deberes. Decir que gozamos también de una cierta relevancia y estatus social, es decir, o sea, todo el mundo sabe lo que es un fisioterapeuta, aunque todavía igual pues la población más anciana nos puede confundir o no les puede sonar muy bien todavía qué puede ser, pero hay fisioterapeutas en tantos ámbitos, desde residencias hasta colegios, hasta equipos deportivos, que al final yo creo que en el imaginario colectivo todo el mundo tiene esa palabra en la cabeza, ¿no? Y eso ciertamente nos da una relevancia y un estatus, ¿vale? Y luego también está pues la alta demanda académica, que es algo que a nosotros también no nos tiene que sonar extraño. O sea, todos sabemos las notas que hemos tenido que sacar para entrar a una carrera con una demanda cada vez más alta.
Y sobre todo, pues simplemente con fijarnos la cantidad de oferta formativa que hay en cursos de posgrado. Me parece que la fisioterapia es de las carreras universitarias que más margen tienen de formación una vez que has acabado la carrera, más oferta formativa. Y todo eso dice mucho, ¿no? De cómo estamos posicionados y de la relevancia que tenemos en la sociedad ahora mismo. Pero ¿cuál es esta es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es exactamente la idea que tiene cada paciente que nos encontramos de lo que somos, ¿no? O incluso otros profesionales como los médicos o las enfermeras, qué piensan que somos o qué piensan que hacemos, e incluso nosotros mismos, los propios fisioterapeutas, cómo responderíamos a esta pregunta, ¿no? Y yo creo que esta es como la respuesta, un poco simplificada. Yo creo que la gente, y según defiende la tesis de Nichols, la gente piensa en nosotros como posibles mecánicos un poco del cuerpo humano, ¿vale? Y todo esto se basa en la visión que nosotros tenemos, los propios fisioterapeutas, que hemos generado al final esta cultura de lo que es el cuerpo humano. Y pensamos en general en el cuerpo humano como si fuera pues un poco una máquina, ¿vale? Con distintas partes, incluso a veces hacemos estas metáforas o comparaciones, ¿no? Como que los huesos y las articulaciones son como palancas y bisagras, o el corazón puede ser como una bomba hidráulica, ¿vale? El cerebro puede ser un ordenador y los nervios cables por los que se conduce la información o la electricidad. Y los músculos y los tendones, pues como gomas, ¿no? Que se estiran y se contraen. Yo creo que el problema igual es que nos hemos tomado estas metáforas tan simples y tan reduccionistas muy en serio, y al final hemos generado como un reduccionismo todo hacia la anatomía, ¿vale? Hacia lo que ocurre en esa jerarquía de fenómenos en el cuerpo. Y hacemos unos diagnósticos y unos tratamientos demasiado basados en la mecánica de estas estructuras, ¿vale? Tenemos un enfoque biomecánico, digamos que demasiado sesgado hacia ello. Entonces, Una pues, cosa, Manuel, antes de sí, que sigas, es que tienes el notch ahí y a veces te va a vamos, ocultar algo. En lo de donde pone meet.google.com estoy compartiendo lo voy a ocultar. ocultar, vale, es que si no aparece un pequeño notch ahí por si acaso te topa Vale, algo. Gracias. ahí está bien, Disculpa, ¿eh? ¿no? Ahí, Vale, vale. perfecto. Vale, y bueno, lo que decía, que no hace falta pues tampoco más que poner en YouTube y buscar ciertas cosas y encontrar unos resultados pues como estos, ¿no? Como lo que podemos ver en el medio, y que realmente es un poco pues lo que más consume y lo que más ve la población y lo que más retroalimenta esa cultura de que sus problemas pues pueden venir todo por problemas en la mecánica de sus articulaciones o una incorrecta alineación de estructuras, que en parte puede tener una cierta relevancia, pero el problema es un poco el peso que se le da, ¿no? De hecho, el artículo que tenemos al lado, básicamente lo que nos está diciendo es que los vídeos que consume la gente de manera popular en plataformas como YouTube, que si os fijáis en el número de visitas, pues este de Adlin X, que es un fisioterapeuta de Estados Unidos, tiene hasta 9 millones de visitas. Estos vídeos que consume la gente, o todas estas páginas de internet que visita, o lo que muchos profesionales les cuentan, al final no refleja la realidad según la evidencia científica, ¿vale? O según lo que dicen sobre, por ejemplo, el dolor de espalda o el dolor lumbar, las guías de práctica clínica. Entonces, mientras otras profesiones están reinventándose o están evolucionando más, como la terapia ocupacional o la psicología o la enfermería, que se centran más en el cuidado de la persona y no tanto en la patología en sí, pues los fisios yo creo que seguimos como un poco centrados en eso, ¿no? En movilizar estructuras para curar los síntomas, demasiado centrados en este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como una especie de miopatía cultural, ¿no? Entonces yo a veces, o sea, así intentando ser un poco como gracioso, chistoso, veo a los fisioterapeutas un poco como aquí lo vendo en el meme este del cuadro, como diciendo, bueno,
al final lo único que nos queda es el estatus que tenemos y del que gozamos, y que ese estatus y todo lo que hemos dicho antes de cómo está la fisioterapia posicionada ahora en el mundo, pues viene un poco derivada de esa cultura, ¿no? De la visión del cuerpo como una máquina y de que los fisioterapeutas somos como unos gurús que podemos tratar esas alteraciones, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos tenido el paciente que nos ha venido diciendo que tiene dolor de larga duración del cuello, de la zona lumbar, y que cree que puede ser porque tiene algo fuera de lugar y viene, pues eso, a que se lo recoloquemos, o porque tiene una contractura muy fuerte, a que se la deshagamos, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que los fisioterapeutas pues también estamos muy a gusto ahí, porque somos conscientes de que todo eso es de lo que un poco nos da de comer, ¿no? Y nos da esa relevancia en la sociedad. Y aquí, en palabras ya de Nichols, pues bueno, él dice que debe existir algo específico en la cultura de la fisioterapia que desanima a los profesionales a examinar su propia cultura. Y esto es esencialmente la paradoja de la fisioterapia, que al final lo que somos o lo que nos ha dado estatus, que es esta visión del cuerpo como una máquina, no queremos abandonarla, y puede que en el futuro tengamos problemas para sobrevivir como colectivo y como profesión si no lo hacemos a tiempo. Entonces, bueno, ahora este es el segundo punto en el que voy a hacer pues rápidamente o lo más rápido que pueda un análisis como de los hitos históricos que nos han llevado hasta este punto, hasta en el que estamos ahora. Estos son, por una parte hablaré de los hitos históricos a nivel global, ¿vale? Sobre todo de la fisioterapia anglosajona, y luego posteriormente pues más de lo que ha ocurrido directamente en España. Entonces, pues bueno, hablando un poco de la prehistoria de la fisioterapia, antes de que existieran propiamente los fisioterapeutas con ese nombre, pues bueno, las terapias físicas siempre han existido, ¿vale? Desde los griegos y los romanos. Durante el cristianismo en la Edad Media, pues sí que es cierto que este tipo de prácticas, por el escrutinio moral al que se sometió al cuerpo, ¿vale? Pues quedaron un poco en desuso, y fue la cultura islámica la que se encargó de guardar todos esos conocimientos para ser recuperados más adelante durante el Renacimiento y la Ilustración, ¿vale? Durante estos periodos pues ya comenzó a haber un poco un desarrollo científico y humanista de volver a colocar otra vez al ser humano en el centro de todo. Y aquí lo más relevante es el filósofo Descartes, que aparentemente pues podríamos pensar que tiene que ver esta persona con la fisioterapia, pero tiene que ver y mucho, porque él fue el que presentó su modelo dualista, en el que se dividía por una parte el cuerpo y la mente, para intentar un poco pues conciliar la religión cristiana, ¿vale? Y todas estas nuevas ciencias que estaban emergiendo, todas estas prácticas científicas. Entonces, por un lado, para la religión cristiana quedaba pues el campo o el dominio de la mente y del alma, y por otro lado quedaría el cuerpo al que estaría sometido pues eso, a los estudios de los nuevos anatomistas, que iba surgiendo, los nuevos químicos, biólogos, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante porque aquí fue el primero Descartes el que comenzó a comparar el cuerpo como una máquina, ¿vale? De hecho, él lo comparaba con un sofisticado reloj, ¿no? De sutiles mecánicas, de sutiles engranajes. Y él creía, había una visión como muy paternalista, muy humanocentrista, de que nosotros podíamos dominar toda esta naturaleza, ¿no? O sea, todos estos hallazgos nosotros podíamos alterarlos de alguna manera si los estudiamos lo suficiente, y eso es importante para todo lo que ha venido después en la salud, en las ciencias de la salud. Más adelante, durante los siglos XVII y XVIII, pues lo más característico fue la industrialización de las naciones y la aparición de los primeros grandes estados, que claro, necesitaban tener en ese momento una población que estuviese sana para que pudiese ser productiva, para generar capital, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Pues dar ciertas responsabilidades y legitimación al gremio médico, porque estos iban a ser
efectivamente como los encargados de proteger la salud de la población, que empezaba a ser algo realmente relevante, importante, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante hablar de esto? Pues bueno, porque en primer lugar eran los médicos, antes de que se creara la figura del fisioterapeuta, los que tenían la potestad de usar los agentes físicos de manera sistemática para sanar. Los encargados eran los médicos ortopedas, como podía ser, o como fue Cirias, que este igual sí que ya es una figura más, que puede sonar más o que todos conocemos. Y lo que ocurrió es que, bueno, más adelante en el tiempo, cuando se descubrieron pues todo esto de la teoría de los gérmenes, los nuevos avances en la química, en los fármacos, pues los médicos como que desviaron un poco su atención de los agentes físicos y los dejaron en desuso, ¿vale? Prefirieron centrarse en todo esto nuevo que estaba ocurriendo y así evolucionó un poco la medicina moderna, médica, mientras que los agentes físicos, pues bueno, quedó como digamos, como un nicho ahí, que sería ocupado por futuras enfermeras, que es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, así nació un poco el modelo biomédico, que es importante explicar esto, porque del modelo biomédico va a derivar directamente el modelo biomecánico por el que nos hemos regido los fisioterapeutas durante años, prácticamente hasta hace muy poco. Entonces, pues bueno, este modelo biomédico se caracterizaba por esa concepción, como he dicho antes, paternalista del cuerpo humano y de la salud de la enfermedad, ¿no? O sea, los médicos se centraban, solo veían la patología como un puzzle totalmente despersonificado, ¿vale? Y les daba igual el paciente que hubiera detrás, ¿no? Y todo su contexto sociocultural. Entonces, bueno, como he dicho, este nicho que quedó de los agentes físicos fueron muy oportunistas y supieron aprovecharlo muy bien estas enfermeras, ¿vale? En concreto fueron 4 enfermeras las que crearon esta sociedad de masajistas. Y sobre todo la más importante fue Rosalind Paget, ¿vale? En el Londres victoriano a finales del siglo XIX. Y bueno, eran enfermeras pues que buscaban ocupar este espacio que dejaron los médicos para ganar más identidad, ¿no? Entre ellas, ejerciendo esta nueva especialidad, si se quiere llamar. Lo que pasa es que enseguida empezaron a tener problemas porque el problema que tenían era que todo el mundo podía anunciar masajes de alguna forma, ¿vale? En esa época, y ya se enfrentaron estos protofisios a los primeros problemas de intrusismo, ¿vale? Algunos un poco más peligrosos que los que tenemos ahora. Porque como se dice en este artículo, ¿vale? En ciertos locales, pues bueno, se anunciaba el masaje, pero era todo como una especie de tapaderas para lo que serían auténticos prostíbulos, ¿vale? O sea, la gente iba a darse masajes, pero no sabían si iban a acabar con un final feliz o iba a ser algo terapéutico para solucionar su problema. Entonces, aquí estas enfermeras en esta tesitura, pues yo creo que fueron muy perspicaces y supieron hacer un trato con el colectivo médico, ¿vale? Y desarrollar una serie de dinámicas en las que solo los médicos podían derivar a los pacientes que ellos habían diagnosticado a sitios específicos en los que se dieran masajes con una intención terapéutica propiamente, ¿vale? Y de ahí es donde empieza a derivar un poco pues toda esta dinámica que conocemos ahora, ¿no? De derivación del médico al fisio y todo esto. Entonces, pues bueno, estas eran un poco las normas que pusieron. Más adelante vinieron pues las guerras mundiales y epidemias, como la de la polio, que también, pues al final generaron un contexto que estas enfermeras especializadas en el uso de agentes físicos supieron aprovechar. Y esto fue muy importante porque los grandes estados que había antes, lo que hicieron fue legitimar aún más la profesión y otorgarles ya el título de profesión sanitaria ortodoxa. O sea, aquí es cuando realmente aparece ya la fisioterapia como una profesión reconocida, cuando comienzan a aparecer primero las primeras universidades y facultades de fisioterapia.
Y todo era por eso, porque supimos en su momento ver que existían estas crisis y estas necesidades y demostrar que podíamos servir para solucionarlas. Y más adelante, a final del siglo XX, pues bueno, comenzó, a partir de la crisis del petróleo, pues comenzó una dinámica de liberalización del mercado, de pérdida de poder de los grandes estados, y esto, pues lógicamente, también repercutió mucho a nuestro gremio, porque cada vez la sanidad pública está como más desmantelada, y esto es una dinámica que todavía persiste a día de hoy, y muchos fisioterapeutas, pues bueno, ejercían en ámbitos privados, ¿no? Entonces, en este contexto y en esta parte de la historia, pues también comienzan a aparecer las primeras revistas de fisioterapia y los primeros métodos o escuelas y formaciones de posgrado que lo que hacían era intentar solucionar ese problema, ¿no? O sea, de los fisioterapeutas que tenían que ver pacientes de manera privada, pues necesitaban al final sistemas para ver a los pacientes de manera simple, necesitaban igual como más formación para saber diagnosticar mejor. Y no es que esto supusiera ningún problema, ¿vale? Pero el problema real era que esta visión del cuerpo como una máquina, pues todavía estaba impregnándolo todo. Entonces, estos modelos de terapia manual, incluso algunos de ejercicio que han aparecido más tarde, tienen todavía ese sesgo demasiado grande hacia la biomecánica, ¿no? Y hacia evaluar únicamente solo el movimiento o la anatomía de los tejidos, ¿no? Y por otra parte la investigación, pues exactamente lo mismo. Está muy bien que comenzaran a publicarse los primeros ensayos en fisioterapia, pero todos iban encaminados a eso, a ver únicamente problemas de movimiento o síntomas derivados de una mecánica incorrecta. Y en España, pues bueno, la historia la verdad es que fue bastante parecida y lo único que fue un poco diferente es que tardó un poco en consolidarse la profesión como tal, de manera ortodoxa. Estas son un poco las fuentes de donde he sacado pues bueno, lo que ocurrió en la historia de la fisioterapia en España. Y en resumen, pues es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final el problema fue que los profesionales que estaban destinados a ser los fisioterapeutas que utilizaran los agentes físicos, o sea, lo que somos nosotros ahora, que venimos derivados de los ATS, que generaron esa especialidad en el uso de agentes físicos, pues tardaron mucho en decir que ellos eran legítimamente los que tenían que utilizar este tipo de agentes para hacer terapia con los pacientes. Y no fue hasta, ahí vienen las fechas, 1957, hasta que se creó pues la especialidad de ayudante de fisioterapia. ¿Vale? Mientras tanto, los agentes físicos pues los utilizaban especialistas de medicina o se utilizaban también en distintas escuelas de gimnasia, ¿vale? Que eran mucho más anteriores a todo esto. Entonces, al final hubo un conflicto pues entre la gente que legítimamente hasta entonces utilizaba los agentes físicos y los que serían los ATS que luego los reclamaron como suyos. Aquí, de hecho, lo podemos ver. Estos son como los hitos más importantes. No fue hasta los años 80 que se creó la diplomatura de fisioterapia, cuando casi 100 años antes ya las enfermeras de la Asociación de Masajistas en Londres habían generado, o sea, habían asumido ya el uso de los agentes físicos como propio. Entonces, por eso digo que la fisioterapia va ha ido siempre con un poco de retraso en España en este sentido. Y no fue por falta de crisis, ¿no? De momentos para que pudiéramos solucionar. Porque, por ejemplo, tuvimos la guerra de Marruecos, la guerra civil en España o las crisis de la polio durante el franquismo. O sea, que una necesidad como tal, pues había, ¿vale? Igual que en el resto del mundo, como hemos dicho también con las guerras mundiales o también la crisis de la polio.
Sin embargo, pues bueno, como digo, pues se tardó en consolidar la profesión a tiempo. Así pues, como en este extracto se puede leer, en 1967 se decía que todavía la fisioterapia es como un concepto nuevo, es algo casi desconocido o erróneamente interpretado por el gran público. Y otra cosa que yo creo que también fue relevante fue la simbiosis o la parasitación, eso ya depende de cada cual, que sufrió la fisioterapia por la osteopatía en España a final del siglo pasado, ¿vale? La EOM se generó a finales de los años 80 y durante la década de los 90 pues fue una de las formaciones de posgrado más populares de fisioterapia, también por la falta de demanda y también por ese contexto que hemos tenido los fisioterapeutas en España de tener que ser profesionales de primera intención en el ámbito privado, ¿no? O sea, hemos tenido como esa necesidad de, como he explicado antes con otros métodos, pues metodologías sencillas que permitan entender mejor al paciente, su problema y los posibles tratamientos que le podemos hacer. Entonces, pues bueno, la fisioterapia en ese momento, la osteopatía daba mucha identidad, pero el problema es que, a mi juicio, ha retroalimentado mogollón la paradoja de la fisioterapia, porque las bases filosóficas y operativas de la osteopatía, como bien señala Rubén Tovar en su libro, que si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho, pues son completamente reduccionistas y se basan únicamente en el estudio de la anatomía y de la biomecánica, y además de una manera como poco científica. Entonces, bueno, a día de hoy todavía hasta casi un 25% de los fisioterapeutas en España han tenido este tipo de formación, y yo creo que es algo que es influyente para entender por qué nos encontramos en medio de esta paradoja, ¿no? Los fisioterapeutas. Pero bueno, con el tiempo, pues, porque también muchos pensarán, bueno, pero ya hay muchos menos fisios, ahora los fisios ya tienen una perspectiva mucho más biopsicosocial, ¿no? Ya esta palabra como que está en boca de mucha gente. Todo esto fue pues gracias a fisioterapeutas como Gifford en Reino Unido, también pues eso, mucho antes que en España. Ya a finales de los 90 comenzó con sus formaciones en neurofisiología del dolor y demás, y el famoso binomio de los australianos Mosley y Butler, que son los escritores del libro este de Explicando el dolor, que tiene un enfoque tremendamente biopsicosocial, ¿no? y alejado de la pura biomecánica, que hasta entonces era lo que hacían los fisioterapeutas o en lo que se basaban. Y aquí en España, pues por supuesto, también hemos tenido nuestro famoso binomio que nos ha dado tantas cosas, en el que ahora, pues bueno, todavía tenemos a Fede con nosotros y que tanto está haciendo para revolucionar también esta visión, ¿no? Reduccionista del cuerpo como una máquina, y hacer que lo veamos de otra manera mucho más global. ¿Y cuál es esta nueva forma o cuál es esta nueva visión que han promocionado todos estos fisios? Pues yo creo que es la visión del cuerpo como un ecosistema, ¿vale? Como un ecosistema complejo. Si a los fisios que veían el cuerpo como una máquina, podríamos llamarlos como los mecánicos del cuerpo, yo creo que a estos tendríamos que llamarles los jardineros, ¿no? Porque básicamente, intentando hacer como una metáfora, no intentamos realmente recolocar nada o cambiar lo que ya existe, sino que solo guiamos en un proceso de cambio, aportando lo que necesita el paciente en cada momento, ¿vale? Con simples consejos o con tratamientos que le ayuden a cambiar un poco sus hábitos o sus conductas, ¿vale? Siendo conscientes de que, pues igual que en un jardín solo crecen las plantas cuando hay un correcto aporte de nutrientes o en determinadas épocas del año, pues nosotros también entendemos que el contexto sociocultural del paciente también influye en la aparición de sus síntomas y en su proceso de curación.
Entonces, pues bueno, mi percepción es que todavía estas visiones en España están un poco enfrentadas. Sigue habiendo muchos fisioterapeutas que les cuesta reformularse, por eso, porque son conscientes del estatus que da ser como el gurú mecánico del cuerpo, pero con suerte espero que esto, pues bueno, vaya cambiando en el futuro. Y bueno, esta es una foto de mi gata y no tiene nada que ver con la presentación, ¿vale? Simplemente la pongo por si, por si ha sido demasiado tostón y alguno se ha dormido antes del siguiente apartado. Y el siguiente apartado pues sería ya responder a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es, o sea, si es o ha llegado o va a llegar el fin de la fisioterapia como la conocemos? Y la respuesta rápida es que, a mi juicio, el futuro de la fisioterapia dependerá de lo bien que sepamos responder a la nueva economía de la salud y a los problemas de la salud que se nos vienen encima, a las futuras crisis o pandemias que no solo son la del coronavirus, ¿vale? Entonces aquí, haciendo un resumen con datos sacados del estudio del Global Burden of Disease, podemos ver pues que hay muchísimas patologías que causan discapacidad y que tienen una tendencia que va en aumento, ¿vale? Este estudio se lleva haciendo desde la década de los 90 y actualmente hay datos hasta 2019. Lo que podemos ver es que, sobre todo los trastornos musculoesqueléticos, y dentro de los trastornos musculoesqueléticos el dolor, es una de las mayores, o supone una de las mayores cargas para la humanidad, ¿vale? Es una auténtica pandemia. Si os fijáis ahí en la gráfica, podéis ver que en años, en esta medida de discapacidad, en años vividos con discapacidad, pues al final el área que más gruesa es el que ocupan precisamente, como digo, los problemas musculoesqueléticos. Pero no son los únicos que podemos tratar los fisioterapeutas, que ahí va un poco el asunto, sino que en todo lo que supone patología metabólica, como la diabetes, también desórdenes mentales, que ahora también están surgiendo nuevas especialidades en este sentido, desde luego patología neurológica, patología respiratoria, patología cardíaca, el cáncer, por supuesto, estamos demostrando que podemos hacer mucho por todas estas personas, y también incluso patología infecciosa, ¿vale? Los datos aquí no están actualizados, pero todos hemos visto lo que son capaces de hacer los fisioterapeutas durante la pandemia con infecciones respiratorias agudas en los pacientes en la UCI. Entonces, bueno, digamos que vaya, esta es un poco la tendencia de las enfermedades que van en aumento a nivel mundial, y parece que los fisioterapeutas tenemos mucho que decir en este sentido. Y desde luego, el impacto económico que deja todo esto también es enorme. Y si solo hablamos del dolor musculoesquelético, pues bueno, podemos aquí ver las cifras. En Estados Unidos, hasta 600 billones de los americanos, en Europa 300.000 millones de euros anuales, y en España, pues sin ir más lejos, pues eso, 16.000 millones, casi el 2,5% del Producto Interior Bruto. Entonces, además de todo eso, de señalar los problemas, la evidencia científica nos ha señalado que la fisioterapia tiene muchísimo que hacer con todo esto. Para empezar, que puede reducir los costes de muchos de ellos. Como podemos ver en el primer estudio que se hizo en Estados Unidos, se puede reducir una media de $1.543 si el acceso a la fisioterapia es directo, en vez de a través de una derivación médica, ¿no? Y abajo pues tenemos el famoso estudio que yo creo que también todos conocemos que hicieron aquí en el Centro de Salud de Valladolid, Fede y Miguel Ángel, en el que podemos comprobar que si cambiamos esa visión del cuerpo y utilizamos abordajes biopsicosociales basados en la evidencia, pues todo esto demuestra que podemos ser eficaces, eficientes y efectivos, ¿no?, para solucionar todos estos problemas. Pero es un poco la pregunta es esta, ¿no? O sea, si sabemos que funcionamos, sabemos que hay muchas crisis en las que podemos actuar y sabemos que los gobiernos se gastan mucho dinero en intentar solucionar estos problemas
sin que funcione, ¿por qué la cosa sigue empeorando, ¿no? Y aquí es donde volvemos otra vez, pues, a la base de todo. O sea, seguramente podría haber muchas explicaciones de por qué hay una tendencia en aumento de este tipo de problemas, de este tipo de enfermedades, pero yo creo que algo que está muy en el núcleo de todo es que no sabemos cambiar muy bien nuestra visión del cuerpo humano. Es algo que puede pasar también a otras profesiones, como a los médicos, que no abandonan el modelo biomédico, pero a nosotros también nos sucede, ¿vale? Y una posible explicación, pues bueno, es la que puede decir aquí Karl Popper, este filósofo de la ciencia, que decía que, bueno, ningún argumento racional tendrá un efecto racional en una persona que no quiera adoptar una actitud racional. Y eso es un poco lo que está en el centro de todo, ¿no? Que no queremos igual ser racionales y preferimos, pues, pagar el método que más encaja con nuestro sistema de creencias para no desbaratarlo y no desmontarlo y seguir operando bajo este sistema, ¿no?, de creencias. Y todo lo demás, pues bueno, lo descartamos o lo ignoramos o decimos que es muy difícil de aprender o pensamos que, bueno, que como he pagado por esto, pues tiene que funcionar, o hay cierto miedo a la reformulación. Y bueno, esto creo que es el claro ejemplo de que estamos ahí. Lo que se ve a la izquierda es el contrapanfleto, si se quiere llamar, que sacaron desde la Asociación de Osteópatas Fisioterapeutas de España contra el libro de Rubén Tobar. Básicamente, pues eso, intentando pues decir que no tenía ningún tipo de sentido, lo que decían contra la osteopatía y sus métodos. Y bueno, al final esto no es más que un ejercicio de resistencia al cambio, por todo esto que estamos diciendo. Pero más allá de la osteopatía, los fisioterapeutas también lo hacemos. No sé si conocéis a Bobby Brad, pero su eslogan es que son los fisioterapeutas más famosos de Internet, son americanos, sus vídeos tienen millones de visitas y son pues esto, del tipo soluciona tu dolor de espalda de larga evolución, mejorando la flexibilidad de tus isquiotibiales con estos 5 sencillos ejercicios, ¿no? Entonces, como esa visión reduccionista y mecanicista que sigue estando ahí. Y todo esto, pues bueno, está un poco retroalimentado porque el ejercicio de la fisioterapia se desarrolla demasiado en el ámbito privado. O sea, los fisioterapeutas, que es básicamente el lejano oeste. Los fisioterapeutas, si queremos solucionar este problema, creo que deberíamos luchar por aumentar los números en la sanidad pública, donde es más fácil tal vez regular las prácticas. Entonces, bueno, algo que igual puede ayudar a pensar cómo puede sobrevivir la fisioterapia en el futuro es mirar atrás, que por eso hemos explicado todo el punto de la historia de la fisioterapia, y pensar qué es lo que hemos hecho bien, ¿no?, en el pasado. Y básicamente yo diría que son estos 3 puntos, ¿no? Por un punto, en primer lugar, yo creo que estuvo muy bien la asociación que pudimos hacer con otros colectivos sanitarios para reforzar el nuestro, ¿vale? El buscar el respeto y ayuda, por ejemplo, con los escándalos de los masajes que sufrieron las enfermeras masajistas cuando se estaba todavía legitimando la especialidad de la fisioterapia. Buscar ayuda de las instituciones y sobre todo en el Estado, ¿vale? Aunque la sanidad pública cada vez penda más de un hilo, pues todavía tenemos que intentar buscar sobre todo regulación de las prácticas a través del Estado. Y para eso, que es lo que encadena con el tercer punto, tenemos que demostrar que somos muy útiles en momentos de crisis, que lo estamos haciendo muy bien con el coronavirus, o lo hemos hecho muy bien, pero también tenemos que demostrarlo con el resto de epidemias que he mostrado antes en el estudio del Global Burden of Disease. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Pero lo primero de todo es cambiar la visión que tenemos del cuerpo humano y, sobre todo, unificar nuestras narrativas. O sea, al final no puede ser que si 15 fisioterapeutas han estudiado 15 métodos diferentes, un paciente pueda tener 15 diagnósticos distintos. Eso al final no va a hacer avanzar la fisioterapia hacia ninguna parte. O sea, que en el centro de todo está
una reformulación uniforme de nuestra propia cultura como profesionales, y que tiene que estar avalada por la evidencia científica, por supuesto. Y si esto se hace, pues al final obviamente hay resultados, ¿vale? Si habéis entrado a la página del colegio, pues bueno, podéis haber visto las noticias de cómo con este tipo de nuevos focos o nuevas visiones, centrándonos en el paciente, en su globalidad, entendiendo su contexto sociocultural, podemos generar tratamientos mucho más globales y que realmente son útiles, ¿vale? Y se pueden generar proyectos con todo eso y se puede legitimar la profesión y se pueden conseguir mucho más apoyo de las instituciones, no importa el color político, siempre que seamos costo efectivos. Y bueno, para eso, pues, antes he puesto una foto de los superhéroes en medio de una guerra civil, pues ahora pongo una imagen como de los Vengadores Unidos, ¿no? Y siendo así un poco friki, pues, esto es un poco a lo que tenemos que aspirar, ¿no? A unirnos como colectivo, no tener miedo a reformularnos, a cambiar la visión que tenemos del cuerpo humano y de cambiar también la visión poco a poco en el resto de la sociedad. Y bueno, no sé qué tal voy de tiempo, José Luis, igual me he pasado, ¿no? Bastante. Bueno, es súper interesante, así que no, por mi parte no hay ningún problema. Así que, ¿te falta algo? ¿Te falta algo? Sí, me queda un poquito que creo que lo voy a hacer rápido, ¿vale? Igual pues venga, dale. Y termino. Bueno, esto es un poco un resumen de las fases un poco que hemos ido comentando, ¿vale? Yo creo que estaríamos en la fase de la subida, ¿vale? En la que, pues, como colectivo nos estamos organizando de una determinada manera, en la que vamos a llegar a una nueva meseta, ¿no? O un nuevo valle de estabilidad. Pero estamos ahí como digo, en un punto de inflexión en el que puede que volvamos otra vez para abajo en la curva, lo cual creo que sería muy malo para la fisioterapia, porque eso querría decir que no sabemos ajustarnos a lo que se viene en el futuro, ¿vale? Y puede que por otro lado, pues eso, consigamos pasar esa pequeña montañita y entrar en un nuevo valle de estabilidad como un colectivo unido y con mucho más futuro. Y bueno, ya acabo del todo. Bueno, lo último que quería decir es que para reformularlos en el futuro, que es la pregunta que queda ahí al final de esta diapositiva, está muy bien todo lo que he contado hasta ahora, estar al día con la evidencia y demás, pero tenemos que mirar un poco, yo creo que también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y pues bueno, para eso, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los documentales de este tipo, como este que hizo Gabilondo, en el que iba haciendo entrevistas a distintos científicos de distintos campos y les pedía que hicieran ese ejercicio mental, ¿no? Esa pregunta de cómo sería el mundo dentro de 25 años, ¿no? O sea, creo que a los fisioterapeutas nos cuesta ser mucho conscientes de los problemas que hay ahora. Si no somos conscientes de eso, no vamos a ser conscientes de cómo podemos atajarlo, pero es que además tampoco tenemos esta visión de pensar a largo plazo, o sea, de cuáles son las dinámicas, cómo va a ser el mundo dentro de, pues eso, dentro de un cuarto de siglo, dentro de medio siglo, y si vamos a poder tener un papel ahí, ¿vale? Y si queremos estar ahí, pues vamos a tener que entender muy bien las cosas. Para empezar, pues bueno, detrás de cada patología que tratamos, lo ideal sería hacer como el pato este, que puede ver la superficie, ¿vale? Puede ver el problema, pero lo importante es tal vez bucear, como hacen a veces los patos, y ver todo lo que hay debajo. O sea, todo lo que condiciona que aparezca, por ejemplo, el dolor lumbar, desde otras esferas que van mucho más allá del estudio de la biología del cuerpo humano, como puede ser, pues, campos como la economía, la antropología, incluso desde la filosofía, ¿vale? Y sobre todo hay que prestar mucha atención también a la evolución de las nuevas tecnologías. Por eso me gustó mucho la última charla, que creo que fue precisamente la de José Luis, que estuvimos hablando de todo esto, ¿no? De las tecnologías.
Y bueno, esto creo que no lo voy a comentar porque es que ya creo que sería extenderme demasiado. Estos son, pues, bueno, más ejemplos que también pensaba explicarlos, pero como, bueno, hizo la charla José Luis hablando de apps y de cosas parecidas, pues nada, simplemente quería comentar que está muy bien también tener en cuenta que tenemos ahora todas estas nuevas herramientas tecnológicas, pero que ojo con ellas, porque si esa visión del cuerpo sigue siendo reduccionista, al final vamos a generar herramientas que, igual que nosotros, como fisioterapeutas ahora, pues no tengamos en cuenta muchas esferas del paciente, como por ejemplo la esfera motivacional, como la esfera motivacional o el contexto económico del paciente. Esto creo que es algo muy importante y de lo que no se habla tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, las nuevas tecnologías que utilicemos tienen que tener también una visión como más globalista y menos reduccionista. Bueno, más referencias y esto es un poco como la división del futuro más desastroso que puede ocurrirnos a los fisioterapeutas si no nos formulamos o por otro lado del futuro más brillante. Por un lado tendríamos un futuro en el que pues nos sustituya una máquina, porque al final si un fisioterapeuta no es más que un profesional que se dedica a localizar puntos gatillo y a eliminarlos con masaje o con presión, y su razonamiento clínico no va mucho más allá, no tiene en cuenta a la persona ni por qué pueden haber surgido todos sus síntomas, pues lógicamente al final van a aparecer máquinas que puedan hacer eso. Y seguramente pues mejor que nosotros. Pero eso, desde luego, no va a solucionar la crisis sanitaria que tenemos ahora, ¿vale? Porque eso no va a solucionar los problemas del paciente. Y por otro lado, pues tenemos aquí el post de Silvia Di Buenaventura, que es una Instagramer que habla mucho sobre inteligencia artificial, ¿vale? Y cómo los fisioterapeutas podemos utilizarla. Y creo que sería pues como todo lo opuesto, ¿no? O sea, fisioterapeutas que saben anticiparse a lo que se puede venir, que saben formarse en distintos campos, ¿vale? No solo aprender de fisiología y del cuerpo humano y ya está, sino también, pues eso, como he dicho, de psicología, sociología, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también, pues esto, de estas nuevas tecnologías. Y ya está, bueno, aquí estarían las referencias. Las referencias son pues todas las anteriores, que creo que he puesto bastantes, igual hasta me he excedido, creo que he sido bastante cargante, pero bueno, aquí habría algunas más. Yo siempre recomiendo mucho que, vamos, para mí ha sido un cambio de visión casi de 180 grados, el de Louise Gifford con sus libros, ¿vale? Ahora creo que hay una cierta iniciativa en España que está dirigiendo Goretti, una fisioterapeuta de Osakidetza, para traducirlos, ¿vale? Que eso es un problema muy grande, que están en inglés. Pero bueno, ojalá que se consigan traducir y que todo el mundo pueda tener más acceso a esta joya. Y por otro lado, pues bueno, tenemos también obras que están haciendo fisioterapeutas aquí en España que bueno, que pueden ser un sustitutivo realmente, como el libro este que está escribiendo Álvaro Pinteño, ¿vale? También pues intentando como reformular un poco la fisioterapia. Y bueno, más referencias que me parece que tal vez son demasiadas y ya está. Y la fase de debate. No he dejado mucho tiempo, pero bueno, como la gente no hace muchas preguntas, pues digo... Tenías material para 6 Mastermind, macho. Ya. Bueno, tenía que haber quitado muchas cosas, pero es que no he tenido nada de tiempo esta semana y al final lo he dejado como estaba. No te preocupes, así estamos todos los fisios, o sea que no te preocupes. Yo, por mi parte, felicitarte porque esto es lo que se buscaba también con las Mastermind. Cositas que no íbamos a ver nunca en unas jornadas o en un congreso, fundamentalmente porque encajar en un congreso grande una charla de este tipo muchas veces es muy complicado y luego a veces la gente, sobre todo gente joven, tenéis una visión quizá de la profesión pues completamente distinta a la que podemos tener gente, pues eso, que salimos de la universidad en los 90 y a nosotros nos refresca mucho y nos cambia totalmente la perspectiva. La verdad es que me ha encantado. Bueno, no, me parece que estás compartiendo todavía la pantalla. Ya está. He visto, me había hecho un espejo ahí.
Vale, pues a ver, iba a comentar cosas, pero es que prefiero dejaroslas a vosotros porque veo que hay manos levantadas. Lo único, eso sí, las Mastermind soy bastante estricto con el tema del tiempo. Espero no excederme mucho. Intentad ser breves, por favor, porque si no, nos vamos a pasar de tiempo. A ver, había dos manos levantadas. Laura Frías la tenía levantada desde hace muchísimo tiempo. No sé si la ha levantado accidentalmente. Laura, si quieres puedes intervenir. No sé si tengo que hacer yo algo o puede hablar ella ya directamente. No, ella puede hablar directamente. No, lo único que tiene es que abrir su micro. No sé si... Pero lo que pasa es que la tiene abierta la... Tiene levantada la mano desde el principio casi y no sé si es que le suscitó algún comentario, alguna cosa o es que la levantó sin querer. Bueno, pues doy por hecho que la levantó sin querer, se la voy a bajar, ¿vale? Pero bueno, Laura, si necesitas eso, la vuelves a subir o si quieres intervenir, la vuelves a subir. Y Felipa, ¿quieres intervenir o también las... Voy, espera. Una pregunta, Samuel, que solo quería preguntarte, ¿cuántos años llevas tú trabajando? Bueno, enhorabuena lo primero por la charla. ¿Cuántos años llevas tú trabajando? Y decirle un poco, no sé, alguna frase a la gente que acabe ahora mismo. No sé cuánta gente te estará escuchando que acaba de acabar hace poco, porque si no es un poco para asustarse, ¿eh? Sí. Sí, a ver, yo llevo creo que 5 años trabajando, o sea que no es mucha experiencia. Pero bueno, yo sí que quería decir que un poco lo que avala todo lo que he dicho son las referencias, más que nada. O sea, es el trabajo de otras personas que sí que se han preocupado como en hacer un análisis como más riguroso de la fisioterapia. Y yo o sea, con lo que has dicho de que igual es una visión preocupante, no, yo creo que es una visión realista y muchos de los datos que hemos presentado son cosas muy buenas. O sea, realmente la fisioterapia bien hecha, o sea, puede tener un eje central en la reformulación de todas las ciencias sanitarias. O sea, proyectos como los que se han hecho en Valladolid, el que llevaron a cabo Miguel Ángel y Fede, pueden suponer un cambio para salvar el Sistema Nacional de Salud, que ahora mismo está en quiebra. O sea, y es muy difícil que se levante con las dinámicas que se llevan hasta ahora. Entonces, los fisioterapeutas, por las herramientas que utilizamos, por sobre todo tener el ejercicio, el cambio de las conductas, el aprender a motivar a la gente a cambiar, o sea, todo esto son herramientas, a mi juicio, de momento mucho más potentes que los fármacos. Entonces, si sabemos utilizarlas, estamos en un punto de tremenda ventaja, ¿vale? O sea, los fisioterapeutas, yo creo que el único peligro es ese, ¿vale? Que no se ponga demasiada atención en esto, que no se fomente el espíritu crítico dentro de la profesión. Y es un poco lo que intento yo ahora, sin ánimo de meter miedo, sin ánimo de echar la culpa a nadie por pensar igual de otra manera, ni nada por el estilo, ¿vale? Es simplemente eso. No sé si igual he respondido a tu pregunta o... Sí, gracias, pero no sé, que al final quiero decir que al final esto para nosotros que llevamos más tiempo trabajando y eso bien, pero para un chico que acabe hace poco y la universidad y así es un poco complicado, ¿eh? No, me parece a mí. Que tenemos muchas cosas que hacer, entonces a veces también tenemos que, no sé, a mí me ha dado la sensación un poco de que yo si hubiera acabado ahora hace poco con esta charla tuya, tendría un poco de decir, jope, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Sí, bueno, igual es eso, pues como he dicho, por el tema de los títulos o tal, lo del fin de la fisioterapia, bueno, pues es un poco como clickbait, ¿no? Pero ni mucho menos quiero que los fisioterapeutas piensen que estamos acabados o tal, simplemente pues que seamos un poco más conscientes de hacia dónde va a ir todo y de cómo podemos reformularnos, nada más. Yo, sinceramente, ojalá en la carrera hubiera tenido más confrontación por parte de los profesores que me hubieran dicho, pues mira, el asunto no está tan fácil, hay que intentar cambiar las cosas así o de esta manera, cuando salgáis tenéis que ponerle mucha ilusión. O sea, me hubiera gustado mucho más eso que un discurso pasivo de
sí, la fisio es esto y esto y esto, y es muy sistemático y es muy fácil, y cuando salgáis lo único que tenéis que hacer es quitar contracturas y ya está. Y todo va a ir rodado y todo va a ir bien, ¿sabes? Porque, o sea, lo triste es que creo que se habló en alguna de estas charlas la cantidad de fisioterapeutas que dejan su trabajo porque al final chocan con esto. O sea, es algo con lo que al final los fisios terminan confrontando. Entonces, pues, yo creo que cuanto antes mejor, ¿sabes? Y siempre teniendo una visión positiva, como digo. Ok, hay otras dos manos levantadas. Yo te digo, yo que puedo estar media hora hablando contigo. Ya. Te voy a tener que enganchar por ahí porque nos vamos a tomar los cafés. Sí, claro, cuando quieras. A ver, no sé, Sergio, ¿querías intervenir? Sergio, puedes abrir el micro. Hola, no sé si se me oye. Alto y claro. Bueno, nada, solo por añadir un poquito al debate que estaba ahora entre, bueno, que la pregunta que comentaba Natalia, que si era un futuro un poco desesperanzador, si se puede decir así, para sobre todo eso, pues para nuevos graduados que salgan ahora de la carrera y demás. Yo creo que es justamente lo contrario, es un poco a lo que iba Manu al final de la respuesta que estaba dando ahora, que es precisamente eso. Ojalá todos hubiéramos tenido más confrontación de ideas un poco anticuadas, que muchas veces todavía se siguen dando en las carreras y se encuentran muy fácilmente, y todavía hay cursos y todavía hay formaciones que se basan mucho quizás en, pues eso, en ideas quizás un poco anticuadas, y ojalá hubiera habido algo más de confrontación. Y creo que precisamente el auge un poco de que cada vez haya más personas que se están planteando cosas, que están intentando cambiar, que evidentemente es un proceso y que va a costar y está costando y seguirá costando, pero si cada vez somos más, cada vez será más fácil. Entonces, Claro. me parece que al contrario que ser algo, pues eso, que te puede quitar un poco las ganas de trabajar, o que dices, joder, acabo de terminar la carrera y estoy perdido, creo que incluso puede ser algo bueno estar perdido ahora, precisamente porque estés tratando de hacer las cosas bien, no empezar a hacer cosas un poco allá a lo loco, apuntarte a cualquier curso y dentro de 5 años decir, estoy igual de perdido, pero encima he gastado, yo qué sé, 3.000 euros en formación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era por aportar un poquito eso, nada más. Sí, yo creo que ya has dicho cosas muy interesantes. La primera es que hay que entender que es un proceso y que va a llevar tiempo. O sea, igual el pensar también muy motivadamente que nada, que en 2 años ya esto está solucionado, hemos salvado el planeta, no. Porque eso también puede llevar a una desilusión muy grande, ¿vale? Hay que pensar que es un proceso y que puede tardar. Y la otra cosa ya no me acuerdo que has dicho, tío. Es que tienes una voz tan dulce, Sergio, que me hipnotiza. ¿Qué iba a decir? Yo estoy de acuerdo completamente con Sergio. Yo no veo que sea una visión negativa, es al revés. Se ha abierto muchísimo el abanico de todo. Y bueno, a lo que comentabas, una cosita que sí que me gustaría añadir a lo que comentaste. Yo creo que uno de los grandes problemas de la fisioterapia es la falta de presencia institucional a ciertos niveles. Y no me refiero a presencia institucional de estar en unos determinados puestos, sino fundamentalmente en el ámbito sanitario y en el ámbito público. Aquí los que manejan el cotarro son los sindicatos, ¿vale? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Castilla y León, estamos hablando de que todo pasa por mesa sectorial y la mesa sectorial, ahí no estamos. Y eso es un peligro gordísimo, porque al final tú puedes ser muy costo efectivo, puede ser muy eficiente, puede ser la solución al sistema, pero si cuando llegas encima de la mesa sectorial tienes a 4 sindicatos, los cuales andan arrampando cada uno para sus colectivos, está la cosa muy complicada. Y al final pico y pala, y consigues, de lo que te prometen, consigues la cuarta parte, en el mejor de los casos. Por eso, José Luis, también en la última parte, lo que la foto del pato y de lo que hay debajo, hay que nutrirse de otros colectivos y de otras fuentes del saber, ¿vale? Y la política es una de esas cosas. O sea, entender la política o cómo se organizan los sindicatos, entender cuáles son los márgenes legales que tenemos, cómo podemos organizarnos para mejorar cierta situación. Eso, aparentemente, no tiene nada que ver con fisioterapia, pero es que puede
que sea uno de los puntos clave que reformule la profesión y de que nos sitúe en un punto ventajoso. Entonces, pero si te das cuenta, a nivel corporativo somos una profesión muy complicada. Digo muy complicada porque hay muchas veces cuando le digo a la gente, no, es que es, hablando castellanamente, recibir hostias por todos los lados. Que recibes hostias de arriba, hostias de abajo, hostias de los lados. Cuando demuestras que una técnica, como ocurrió con el primer proyecto de investigación que se hizo aquí en Castilla y León, fue el de José Ramos Saiz, con el tema de la prevención de caídas. Bueno, pues fue un proyecto que tuvo unos resultados fantásticos y maravillosos, y cuando pasa X tiempo, pues ves que intenta la enfermería a acoplarse con el tema de la prevención de caídas. Hombre, que esto es mío, señora, ¿sabes? O sea, es el tema de siempre. No solo ya que tengas que defender la profesión, es que tienes que defender que tus técnicas, que son tus técnicas y que son tus técnicas, que no se las cojan otras cuando ya tienes perfectamente demostrado que eso es rentable, ¿no? Estamos en una comunidad en la que uno de los gastos farmacológicos más importantes es el de la osteoporosis, y ya se ha demostrado que con los gastos en osteoporosis que se están realizando en Castilla y León, no ya en España, que es una auténtica salvajada de dinero, no se han reducido las fracturas y no se han reducido los ingresos por caídas y por fracturas. Y sin embargo, una visión como esta, la prevención de caídas, podría producir muchísima reducción de gasto farmacéutico y de las consecuencias de las caídas y de todo lo que ello conlleva. Y ahí estamos. Y está demostradísimo. ¿Y por qué no tira para adelante? Pues porque muchas veces cuando se plantea esto y alguien con dos dedos de frente, de lo que comentabas tú, la racionalidad, el ser racional o ser racional. Sí. Si tú planteas esto en una historia, en un ámbito administrativo, y dices, no, mira, ahora lo que necesita pues es más esto que esto, tú vas a una mesa sectorial y eso se derrumba completamente. Porque claro, dicen, no, es que no puede haber, yo qué sé, 75 plazas de fisioterapeuta y no haber 200 de enfermería, por ejemplo. O, bueno, como hay mucho enfermero y hay poco fisioterapeuta, pues vamos a hacer que parte de los enfermeros hagan de fisioterapeuta, ¿no? Que eso es uno de los peligros que hay, que está siempre en ciernes, ¿no? Pues ese es el tema, el cuento nunca acaba. Y eso es una lucha, y es la lucha por arriba y la lucha por abajo. Yo siempre digo, abajo el intruso, al lado enfermería, arriba medicina. Recibir por todos los lados al final. Disculpa que me he metido aquí en el tema y había todavía una mano levantada, Eva. Sí. ¿Tienes la palabra? Hola, buenas. Pues nada, si es que lo habéis dicho prácticamente todo, o sea que tampoco se puede añadir mucho más. Darle la enhorabuena a Manuel, que me ha parecido una pasada. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio, que el futuro es súper esperanzador, que se nos abren millones de nuevas posibilidades, solo que hay que cambiar la mentalidad, no solo en la profesión, sino también en la población. La población está muy acostumbrada a ese modelo paternalista precisamente porque siempre pasan por un médico para llegar al fisioterapeuta y porque el resto era privado y en lo privado la gente quería poca responsabilidad sobre su salud y una solución rápida. Entonces se ha facilitado ese modelo del que tú hablabas en lugar de un modelo más globalista, más biopsicosocial, que tenga más en cuenta a la entidad personal, a las circunstancias de cada uno. Y luego, por otro lado, lo del corporativismo. No tenemos ningún tipo de representación. Hay que hacer mucha autocrítica. Yo pertenezco a un sindicato que supuestamente es de fisioterapia y enfermería y es únicamente de enfermería porque son mucho más volumen, defienden mucho más sus derechos. Y luego entre nosotros somos un colectivo muy complejo. Entonces tenemos que ser críticos porque no nos asociamos, no es fácil unirnos, no es sencillo que luego tengamos representación en instancias hospitalarias en las que luego se toman verdaderamente las decisiones. Y si las decisiones las están tomando otros por nosotros, nunca van a pensar en nuestro beneficio. Entonces, creo que es un punto de vista muy interesante para el avance y para poder progresar en una profesión que estamos demostrando que es esencial y que está funcionando en muchísimos ámbitos diferentes y dando grandes resultados. Y luego la lucha contra el modelo farmacéutico es también compleja. Nosotros representamos la antifarmacia y eso es mucho beneficio económico para el sistema, pero mucho perjuicio para otros grandes titanes. Y creo que ahí tenemos un caballo de batalla muy importante. Y bueno, nada más. Totalmente de acuerdo. Yo lo único que quería decir es que, o sea, al final de todos esos problemas, o sea, detrás de, yo creo que cada fisio que se queja del bajo salario, de que no hay representación sindical,
de que me viene un paciente que tiene 15 diagnósticos, de que el médico no me hace caso, de que, o sea, básicamente todo por lo que al final muchos terminan abandonando la profesión. O sea, creo que es muy fácil caer en el cinismo de decir que todo es una mierda y todo es súper complicado, pero si vemos lo que hay en el centro de todo es esa paradoja, ¿sabes? Es ese enroque cultural en un modelo que ya no funciona. Si nosotros asumimos ese modelo antes que nadie y demostramos que la utilidad que puede tener y las fortalezas que puede tener, o sea, ahí sí que yo creo que es cuando podemos coger la ventaja de todo. Porque no habrá representación de los fisioterapeutas si no estamos unidos, que es lo que he dicho. Y no estaremos unidos si no tenemos todos el mismo discurso y vamos todos a una. Y no tendremos todos el mismo discurso si no tenemos toda esa misma visión de jardineros, ¿no? Del cuerpo humano, antes que mecánicos. Yo creo que eso es, bueno, es la tesis fundamental de la charla. Ya está. Ahí lo tenemos, el tema de unirlo lo tenemos un poco complicado. Vamos a ver, voy a mirar aquí en el chat porque había alguna cosita, luego alguna pregunta. Bruno Blanco dice, ¿qué crees que haría falta para dar ese paso y cambiar definitivamente la fisioterapia? Uy, wow, mira, a ver, responde. Pues en primer lugar, es que, a ver, o sea, es que es muy complicado. Yo creo que la primera tarea es cambiar ese enfoque, ¿vale? Sobre el cuerpo humano. Eso es lo primero porque es lo que va a hacer que estemos unidos y de que, por decirlo de alguna manera, todos hablemos el mismo idioma. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo hacer eso? Que creo que igual es más bien la pregunta. Pues bueno, aquí podríamos hablar de distintas capas del sistema o distintas esferas o distintos entornos. Yo creo que tienen que actuar de manera simultánea o en tándem, ¿no? Si quisiéramos decir, o sea, las universidades, los profesores tienen que empezar a hablar más de pensamiento crítico, más de teoría general de sistemas. La última referencia que he dejado, una de las últimas en la presentación, es un manual de sistemas complejos aplicados a la salud. Yo os recomiendo muchísimo que os leáis eso, ¿vale? O si no, la referencia que había encima, que es un libro de Todd Hargrove, que habla de jugando con el movimiento, que ahí te explica lo que son los sistemas complejos y de cómo funciona realmente el cuerpo humano, ¿no? Más aplicado igual a la fisioterapia. Eso se tiene que empezar a dar en las universidades, pero al mismo tiempo los colegios también tienen que hacer, pues bueno, igual iniciativas como estas para que se puedan transmitir las ideas, la información, que es algo que creo que se está haciendo muy bien ahora desde el colegio, no es por echar flores, creo que se está haciendo bien. Y al mismo tiempo, como decía un profesor mío del máster, luego cada fisio a nivel individual tiene que ser consciente de que es el embajador de la es un embajador de la fisioterapia. O sea, esto que hablábamos antes de hay que cambiar la población, o sea, la cultura de la población, hay que educar, eso no se va a hacer en el colegio. Eso lo va a hacer cada fisioterapeuta en su consulta o cada fisioterapeuta en cada centro de salud. Entonces, como te digo, al final ese tándem se tiene que dar desde todas las esferas en las que nos movemos los fisioterapeutas y se tiene que dar al mismo tiempo. Pero yo creo que se va a dar. O sea, y creo que se está dando. Seguramente esta charla hubiera sido muy impopular hace unos años. Igual no la pudiera haber ni hecho, ni hablar de algunas de las cosas de las que he hablado, pero ahora sí. O sea, que yo creo que hay un cambio que es yo creo que irrefrenable. Sin duda, sin duda. Yo fíjate, hace unos años era muy pesimista, pero ahora soy muy optimista, porque estoy viendo que hay un empuje bastante importante de muchas cosas. Y eso que tenemos un problema, que es un problema que no ha reflejado, pero que yo creo que es la esencia. A pesar de que hay evidencia científica, la evidencia científica en muchas cosas no es sólida. O sea, es buena, pero no es de peso, ¿vale? Nosotros tenemos el problema de no tener financiación con las farmacéuticas, de los ensayos clínicos son costosísimos, muchas veces tienen un punto de subjetividad porque hablan muchas veces de la percepción del dolor, etcétera, etcétera, y eso es a lo que se agarra muchas veces nuestros enemigos para sacarnos de quicio. Yo os invito a que vengáis a la Asamblea General de Segovia porque se va a hablar de cosas que a lo mejor os sorprende, ¿vale? No puedo contarlas aquí, lógicamente, porque esto queda grabado y para eso son las
Las asambleas generales son para hablar de cositas que no se pueden decir en público, ¿vale? Así que si podéis ir a Segovia, allí os verá. Nos comentaba, bueno, decía que Noelia Pablo decía, ¿se está implementando este modelo biopsicosocial desde la atención primaria y qué herramientas se están utilizando? Yo creo que el ejemplo más paradigmático, que ya estamos un poco cansados de decirlo, es el ensayo que se hizo en los centros de salud de Valladolid con el dolor crónico. Bueno, pero también otros ejemplos que ha puesto José Luis, la iniciativa esta para el programa de caídas. Prevención de caídas. La prevención de caídas. O sea, todos son ejemplos claros de fisios que saben señalar el problema y ver cómo solucionarlo con nuestras herramientas y de una manera costo efectiva. Si es que ya está. Sí, sí. O sea, bueno, ya está. No es tan sencillo. Pero quiero decir, esto es lo que necesitas para plantear un proyecto. Y si un proyecto es como lo que he dicho antes, no importan los colores políticos de los gestores. O sea, al final yo creo que si se plantea un proyecto que le dices al gestor, mira, te voy a ahorrar toda esta pasta. Y además es que, si no lo he dicho yo, ya lo han dicho otros estudios, que ahorramos dinero. Sí, pues eso ya te digo, Manuel, a veces no funciona, no te lo digo Bueno, yo, ¿eh? Puede ser. ¿Sabes por qué? Y te digo por qué, aunque esto va a quedar grabado y es un problema. Cuando eres joven tienes la percepción de que toda la gente que está en el ámbito de la gestión y en el ámbito político, su objetivo es mejorar la salud de la gente. Y eso no es del todo cierto. Ya. ¿Vale? Ojo lo que estoy diciendo. Eso a veces no es del todo cierto. O sea, hay gente que no está ahí para mejorar la salud de la gente. Está ahí por otras cosas. Yo había pensado más. Por otros intereses. Pero claro, tú le vendes a una persona, a mí me ocurrió con una persona, voy a decir quién, obviamente, yo le dije, a ver, esto es mejor, es más barato, es más eficiente y además te está evitando problemas. Y no lo quieres implantar porque tienes esta otra alternativa que es más cara y es de una farmacéutica. Chico, Ya. aquí algo habrá, ¿no? Y me dijo, ¿qué insinúas? Digo, no estoy insinuando, lo estoy afirmando. Aquí algo habrá, porque si esto es mejor y esto es peor y tú optas por lo peor y más caro, no sé. A lo mejor no deberías estar ahí sentado, a lo mejor debería estar otra persona, pero bueno, no me tires de la lengua. Vale. Otra cosa que decía Susana, que también yo creo que también hay que a ver, parece que la charla tira por tierra todo lo que es la fisioterapia clásica, que eso yo creo que no es así, porque hay muchísimas cosas, no sé, del ámbito respiratorio, del ámbito asistencial, de todo. O sea, la fisioterapia, yo creo que tu discurso no es para tirar la fisioterapia de toda la vida, sino simplemente que hay formas de utilizarla de otra manera o no de la forma que normalmente nosotros la veníamos utilizando. Y de hecho, en muchos casos se puede seguir utilizando de esta manera, ¿no? De la manera clásica puede ser perfectamente útil la fisioterapia también, claro. Claro, sí, he leído el comentario y algo visto, y esto es importante. O sea, esto igual tenía que como haberlo puntualizado más en la charla. Yo no estoy en contra de ninguna técnica que se lleve utilizando hasta ahora. De la terapia manual, desde luego, o sea, de nada de lo que utilicemos, ni del ejercicio, ni de la electroterapia, ni nada. El problema son las narrativas. Eso sí que tiene que cambiar o sí que tiene que evolucionar. Es decir, estoy haciendo esto porque eso es... O sea, no hay por qué dejar de hacer ahora terapia manual o dejar de hacer ejercicio de control motor o dejar de utilizar técnicas de cierto método o de otro. No, pero sí que hay que ajustar un poco las narrativas, porque al final si te viene un paciente y tú vas a hacer ejercicio con él, o sea, esto, por ejemplo, no es un debate, por ejemplo, de estos falsos debates que digo yo que se plantean de o terapia manual o ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué es la fisioterapia? ¿Hacia dónde tenemos que ir? El ejercicio puede ser tremendamente reduccionista a veces. O sea, hay ejercicios de control motor que a veces van a mover algo muy específico que pensamos que es la causa del problema porque estamos con ese paradigma biomecánico en la cabeza, cuando en realidad igual no tiene nada que ver. Pero haciendo ese ejercicio igual la persona sí que mejora, pero por otras cuestiones completamente diferentes. Entonces, creo que lo que hay que cambiar son las narrativas más que las técnicas. Y las técnicas, desde luego, no se echan por tierra. Los agentes físicos, o sea, son nuestras técnicas. O sea, no podemos renegar de eso. Bueno, también hace mucha referencia aquí al cambio en la universidad. Lógicamente también es uno de los pilares de esos futuros cambios, claro, porque la formación es imprescindible.
Bueno, yo creo que ya no nos hemos dejado nada del tintero, nos hemos pasado nada más que 16 minutos. Y eso que iba a ser estricto con la hora. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que me ha gustado mucho más que la mía. Vale, así que bueno, como va a haber las versiones de Mastermind, espero coincidir contigo en algún salado de estos y bueno, deciros que la siguiente...